so much for joining us Muchas today. gracias por acompañarnos el día de hoy. Antes de comenzar, nos gustaría comenzar con un breve mensaje de Gilbert Martínez de nuestro personal de comunicaciones para nuestros televidentes de habla hispana. Gilbert. Buenas noches y bienvenidos a la sesión informativa. Esta sesión informativa se está transmitiendo en vivo por nuestro canal de YouTube con interpretación al español. Para escuchar la versión en español, puede usar el link de YouTube que se encuentra en la página de Facebook del Condado de Sonoma. Gracias. Y ahora regresamos con Supervisora Hopkins. Thank you so much, Gilbert. Gracias, Gilbert. Soy Linda Hopkins, supervisora del quinto distrito del condado de Sonoma y presidenta de la Junta de Supervisores. Bienvenido a nuestra reunión informativa y información comunitaria sobre COVID-19, la vacunación, el miércoles 24 de marzo. La buena noticia es que queremos compartir esta semana que el condado de Sonoma marca de cuarto de millón en términos de la cantidad de total de dosis de vacunas administradas. Hasta el martes hemos administrado más de 255,000 dosis y más de 40% de nuestra población de 16 de arriba de los de 65 años han tenido por lo menos una dosis. También nos estamos acercando al 23% de nuestra población elegible que completamente vacunado. Lo particularmente alentadores, hemos logrado que un gran progreso en la vacunación en brazos de aquellos que corren mayor riesgo de ser hospitalizados, nuestros adultos mayores. Casi dos tercios de nuestros residentes de 65 y 69 han recibido ahora por lo menos alguna dosis, mientras que alrededor del 80% de nuestros residentes de 70 años o más han recibido una dosis. Mientras tanto, nuestros esfuerzos de comunicación continúan aumentando con el enfoque de la distribución equitativa de la vacuna en las comunidades desatendidas. Esta semana anunciamos la apertura de la nueva clínica de vacunación en Roseland en asociación con Santa Rosa Community Health, que atenderá a la población latina que ha sido afectada de esta manera desproporcionada por la pandemia. Estoy feliz de estar acompañada esta noche del senador Mike McGuire, quien compartirá la actualización de Sacramento sobre la campaña de vacunación. También tendremos una presentación de nuestro equipo de epidemiología sobre las tasas de mortalidad y las principales causas de muerte del condado de Sonoma, que ha cambiado durante el año pasado. Pero primero quiero integrar felicitaciones al senador Mike McGuire en el nacimiento de su hijo y le entregaré a mi colega, el supervisor Roberts, para hacer la presentación. Ha sido un honor presentar a mi amigo y colega, el senador estatal Mike McGuire, que ha trabajado muy fuertemente en Sacramento de parte de todos aquí en Sonoma County. Sin duda, obviamente es duro. Ha sido un duro año alrededor de todo este año. Y el senador ha duplicado sus esfuerzos en poder contactar ahora a la Junta de Supervisores acá, pero a todas las demás jurisdicciones que representan igual, todos los que representan el Estado y el mundo de negocios en general, que atravesamos esta pandemia todos juntos. Yo estoy precavido en poder el tiempo en este momento en que más vacunas llegan a los brazos de los residentes y la marca de 255 es un logro, pues, agradecido por todo el trabajo del personal, la logística involucrada, la cooperación, colaboración con nuestros aliados y socios estatales. En este momento quiero entregarle a mi amigo y nuevo padre Mike McGuire, senador estatal. Gracias, supervisor Rabbit. Gracias por permitirme, presidenta, supervisor Hopkins. Gracias por continuamente albergar estos fórums críticos, supervisor Robbins, supervisor Hopkins. Estoy honrado de poder trabajar con ustedes cada día. Ha sido un año con muchos retos, supervisor Rabbit. Está absolutamente correcto. Venir de los incendios forestales del 2019 y el condado de Sonoma ha atravesado tanto. Quiero agradecerle a todas esas personas que viven aquí en este condado que sean tan resilientes increíblemente y vamos a atravesar esta pandemia todos juntos. Gracias de parte de Erika y yo, y voy a tratar de no balbucear cuando hablo de Connor, balbuceo cuando hablo de Connor, pero lo hago en esa, pero tuvimos dificultades en poder concebirle y realmente poder conectarnos todos juntos en este hora y media de sueño que he tenido. Pero muchas gracias por permitirme estar con ustedes esta noche. Desde la primera ocasión, desde el inicio de esta pandemia, yo podría afirmadamente decirles que hay luz al final del túnel. Tenemos que permanecer vigilantes para asegurar esa fecha límite se ve brillante en nuestro futuro. Me gustaría hablar acerca de la distribución de las vacunas, cómo se va a ver las siguientes semanas y meses para la costa este y aquí en nuestro hogar de Sonoma County. El trabajo a largo término
la forma en que se va a dar la vacuna se ve increíblemente prometedor. Yo creo que soy una persona que poder no prometer tanto y incrementar mi entrega. El estado de California y todas las regiones para prepararnos para 4 millones de vacunas por semana. Anticipamos que esas 4 millones de vacunas por semana llegarán al estado de California de parte del gobierno federal en mayo o ya para junio. Hemos estado reuniéndonos con todos los condados, incluyendo el sorprendente equipo acá de Sonoma, todos los condados a través de la costa norte y oeste, y los planes de vacunación sean entregados al Estado para el final de marzo. Quiero decir que Sonoma County lideran el grupo, fue el primero en llegar ahí, expandir los planes de vacunación en la ciudad de California, en el estado y en California, debido al liderazgo de la Junta de Supervisores, los servicios de recursos humanos y el esfuerzo de apoyo de ustedes y el trabajo que han hecho. Estos esfuerzos de vacunación, aparte de otros detalles críticos en poder enfocándole en la red, que podemos expandir la vacunación, los planes de vacunación y las redes dentro del mes de mayo y junio. El pronóstico a corto plazo no se ven tan robustas como mayo junio. La siguiente tres será bastante igual. Quisiera cubrir eso rápidamente. Esta semana estamos recibiendo 1.8 millones de vacunas al estado del gobierno federal. La semana de marzo 28 anticipamos 1.8 a 2 millones de dosis que vienen del gobierno federal. La semana de abril 4 anticipamos un poco más de 1.8 o más. Esas alocaciones para esta semana y en 2 semanas y en el futuro, la alocación que he declarado anteriormente no incluyen de Walgreens, CVS Pharmacy, que tienen una relación directa con el gobierno federal, que ellos estarían recibiendo. Algunos centros calificados del gobierno federal recibirán su propia alocación del gobierno federal con los sitios de FEMA. El número de hecho de dosis es más alto que ese 0.8 millones que he declarado anteriormente, que el estado de California recibe directamente del gobierno federal. Me gustaría hablar acerca de unas noticias adicionales buenas. La mitad de los californianos de 60 o arriba han recibido por lo menos una dosis de vacuna. El día de California llegaron al 15 millones de dosis administrados, esa marca el día de ayer. 33% de los adultos a través de todo el estado por lo menos tienen una dosis de la vacuna en sus brazos. Cuando vemos hacia atrás y vimos hacia adelante, nos tomó 2 meses y medio obtener 10 millones de dosis en los brazos entre diciembre del 2020 y tempranamente este mes de marzo. Comparado a eso, de las últimas 2 semanas, el Estado ha administrado, gracias a los condados, 3 millones de dosis de vacunas. Entre diciembre, tempranamente en marzo, nos tomó 2 y medio meses para llegar a los 10 millones. Y las 2 primeras semanas, 3 millones de las primeras 3 semanas de este mes. Quiero ser honestas como la presidenta Hopkins y su supervisor Robin lo es. Robin, ¿se están mejorando las cosas? Lo están. ¿Soy satisfecho? Absolutamente no. Tenemos que hacerlo mejor y yo les puedo decir hoy en la noche que lo haremos. Las personas tienen derecho a estar frustrados. La propagación de las vacunas no ha sido fácil desde el frente estatal y federal. Cambios positivos puedo decir que vendrán. Tenemos mucho trabajo a continuación en frente a nosotros. Sigue a continuación? Esperen guías adicionales del Estado en ítems como campamentos de verano, eventos privados y de igualmente reuniones de grupos aquí en los siguientes días, en las siguientes par de semanas. Eso es inminente. Deberían de estar viendo eso pronto. Anticipamos que el estado de California, anticipamos que para abril nuestros números de vacunación semanales viniendo del gobierno federal también incrementarán. Pero de nuevo, tenemos que llegar a mayo y a junio para obtener esas 4 millones de dosis por semana. Voy a parar de hablar en este momento y voy a entregarle de regreso al condado y veo hacia el futuro de poder contestar preguntas o preocupaciones. Y ahora vamos a entregar a la directora de salud, y le agradecemos por el trabajo sorprendente que ella ha hecho. Muchas gracias, senador McGuire y supervisor Rabbit y otros que están participando, supervisor Hopkins y supervisor Hobbit.
continuaremos viendo los números de casos y positividad de casos. Viendo un decremento de los números, el casos, el ratio de casos, igualmente la positividad de las pruebas en el cuartil, de movernos a ver en el blueprint para una economía más segura. Este es un signo de bienvenida para todos nosotros. Significa que hablamos más. Es una señal de bienvenida porque significa que a la medida que abrimos nuestra economía, la gente todavía está tomando precauciones en viendo el resurgimiento de los casos de COVID-19. Actualmente nuestra positividad general en pruebas es 2.3% y nuestra positiva en el cuartil más bajo del índice de lugares saludables, el 3.4%, a ambos nivel del naranja inferior. Nuestra tasa de casos ajustada por 100.000 residentes, 5.6, que todavía está en el nivel rojo. Deberíamos estar por debajo de 4 para pasar al nivel naranja y abrir nuestra economía o más de nuestra economía. Sin embargo, el Estado ajustará el nivel naranja de una métrica de tasa de casos ajustada de 6 una vez que se entreguen las 4 millones de dosis vacunas a las comunidades más desfavorecidas, lo que debía lograr en las próximas 2 semanas. Entonces, en otras palabras, en el techo para llegar ya a nivel naranja es 4 casos por 100.000 por día, pero eso cambiará a 6 nuevos casos por día, lo cual posiblemente estamos por debajo de ello una vez esos 4 millones de dosis lleguen. Entonces, si nuestros números continúan en esta tendencia y dirección, es posible que podamos pasar al nivel naranja muy pronto, posiblemente dentro de las próximas 2 o 3 semanas. Para hacer esto, sabemos que debemos que seguir practicando buenas de mitigación, como cubrirse la cara, distanciarse socialmente, lavarse las manos y todas las medidas de higiene. Y todavía tenemos que seguir haciéndonos las pruebas para encontrar cualquier persona con nuevos casos, aislarlos, evitar brotes, que se identifiquen los casos y que se hagan cuarentenas y hacer pruebas y operar de nosotros de igual manera. Finalmente quiero, la verdad, hacer pruebas todavía no estamos obteniendo tan claramente como lo estamos haciendo diciembre, enero. Si ustedes sienten que han tenido algún contacto, exposición, o se sienten que tienen cualquier síntoma en lo absoluto, o simplemente que vale la pena tener una prueba porque no lo has tenido por un mes, por favor vayan a OptumServe. Pueden obtener una cita el mismo día en Windsor y en Petaluma en Santa Rosa y vayan a obtener la prueba. Eso nos ayudará a llegar al nivel naranja. Finalmente, quiero adoptar la nueva guía de distanciamiento del CDC para las escuelas. El Departamento de Salud Pública de California ha optado por la recomendación del centro CDC, las recomendaciones de 3 pies entre escritorios. El condado de Sonoma opera bajo la guía del Estado y la Oficina de Educación del condado de Sonoma ha adoptado estas pautas. Los nuevos requisitos de desplazamiento pueden permitir que las escuelas vuelvan a abrir tiempo completo. Sin embargo, dependerá de los distritos individuales decidir sus planes de reapertura. Las escuelas que adoptan un estándar de distanciamiento social de 3 pies deben enmendar sus planes de seguridad de COVID-19 y publicarlas en sus sitios web del Internet. Ahora me gustaría entregarle a la doctora Shanday, nuestra jefe de vacunas, para darnos una actualización sobre las vacunaciones dadas. Gracias, doctora Mays. Seguimos progresando en conseguir hacer llegar a administrar las vacunas. Como mencionamos, 255.252 en el condado de Sonoma. Aproximadamente 2 de cada 5 residentes arriba de los 65 años han recibido por lo menos una dosis. El condado recibió alrededor de 8.100 dosis esta semana, el día lunes, que es aproximadamente lo que hemos estado en promedio en las últimas semanas. Entonces, si bien tenemos la infraestructura para administrar 6 veces esa cantidad, todavía tenemos que ver un gran aumento en las dosis de vacunas, dado que como el presidente Biden y el gobernador Gavin Newsom han dicho que cualquier persona arriba de 16 años que quiera una vacuna será elegible para recibir una para mayo primero. Tenemos la esperanza de que que veremos un aumento significativo en nuestro suministro en las próximas semanas. Como señaló el supervisor, el senador McGuire dijo, definitivamente en mayo, junio. Como señaló el supervisor Hopkins, nuestra clínica en Roseland está funcionando. Esta clínica tan necesaria para poder cumplir el papel clave de nuestra estrategia de equidad, llevando la vacuna directamente a la comunidad latina que experimenta peores resultados de pandemia. Ahora me gustaría entregarla a la epidemióloga Jenny Mercado.
Gracias. Buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla aquí con ustedes. Muy bien, entonces, gracias. Mi nombre es Jenny Mercado. Yo soy una de las epidemiólogas para el Departamento de Servicios de Salud del Condado de Sonoma. Y a mí me podía describir la mortalidad en el 2020 y delinear es donde vemos el esperado de nuestra población. Este análisis es limitado al condado, residentes del condado de Sonoma. Y del 2020 son considerados preliminares para julio del 2021. Para este análisis hemos examinado las muertes del 2020 comparadas con lo que hubiéramos esperado en ver, dado un tiempo reciente y el periodo del 2017 al 2019. El uso de la causa de muerte para el 2017 al 2019 y el 2020. Las causas de muerte similares en el 2020, excepto por la adición de COVID-19 con la causa de muerte y reordenando la influencia y neumonía o Parkinson's disease o muerte por deficiencia de riñón. La muerte del 2017, 2018 y 2020 es el ratio que esperaríamos por la causa de muerte. Quiero delinear que la sobredosis de dos no es una causa tradicional, es una dosis de dos y va a los años y suicidio y lesiones, un gran contribuidor a nuestras muertes, pero quiero incluir específicamente. Las muertes en Sonoma County permanecen relativamente similares en el 2019, en junio, cuando comenzaron a incrementar de junio hacia noviembre, fueron exceso de muertes en el 2020, comparado a los previos años anteriores. Y esto es la tendencia que esto sería por mes. Para este análisis consideramos exceso de muertes en el ratio de muertes observadas en el 2020 de las esperadas del 2017 y 2019, un promedio de 3 años. Este ratio, la mortalidad estándar, puede expresar en la desproporción. Es 100% del número observado de muertes dividido por el exceso de eventos en algunas referencias de la población, que es la población de interés para este previo año de este periodo esperado. Para todas causas lideradas de muerte, incluyendo sobredosis de drogas, que tiene su propia categoría, más de lo esperado en muertes han ocurrido. Para sobredosis de muertes, padecimiento de riñones o del hígado o otras causas. Cada categoría básicamente es significativamente más alta de lo que se esperado en 2020. En 18 a 34 años, de 35 a 44 años, 45 a 54 años, 65 a 74 años y 75 o mayores, con un relativo incremento de 44 años. Por eso, hombres por sexo, los hombres tienen un más alto y ratio en necesidad, fueron más de lo que esperaba entre nativos americanos o residentes de Alaska, que incluye personas indígenas, comunidad latina, residentes latinos y hispanos no residentes blancos. Por geografía, la esperada en residentes de Petaluma y Pengrove, Runner Park, el área del Río Ruso y Sebastopol. Si examinamos más allá de lo más alto de la experiencia dentro de la comunidad latina, fue mayor de lo esperada en el sexo masculino y femenino de latino, aquellos que viven en Runner Park y Sonoma Valley. Más allá de lo esperado de sobredosis, padecimiento de riñones, suicidio o lesiones sin intención o padecimientos crónicos de respiración dentro de lo que es de lo más esperado de suicidios y muertes dentro de la comunidad latina. De los residentes no hispanos, hay más muertes entre los hombres, entre los hombres y entre los que de la edad de 18 y 34 años. Hubieron más esperado número de muertes en aquellos que viven en Petaluma, Penguin, Runner Park y en Russian River Area, y en los hispanos no residentes de sobredosis de dosis y otras causas. Para sobredosis de drogas,
Era más número más esperado, más alto para hombres y mujeres entre afroamericanos, hispanos no blancos, residentes y residentes viviendo en Rohnert Park, Santa Rosa y Sonoma Valley. Viendo específicamente en la sobredosis de drogas que incluye intencional y no intencional, en sobredosis de drogas, vemos que las muertes comenzaron altas en el 2020 comparado al 2017, 2019 en el promedio, incrementado en marzo, inclusive elevado en el resto del año. Y cuando examinamos la sobredosis de drogas por intencionalidad, vemos que había más fuerte de las muertes que la sobreintención de la sobredosis de drogas, más, un poco más sobre de lo esperado en intencional o sobredosis. Y viendo por el tipo de drogas, ven fentanil, fue involucrado en 92% de la sobreedificación de opio. Ese número se ha duplicado del 2019 al 2020. Y eso es todo lo que tengo el día de ahora. Estoy feliz de poder tomar preguntas posteriormente. Gracias. Muchas gracias por ello. Esa fantástica información es muy importante para la comunidad comprender y veo hacia adelante poder sumergirnos en los datos un poco más. Durante nuestro periodo de preguntas y respuestas, me gustaría comenzar con un par de preguntas para el senador Maguire y también invitaría a todos nuestros panelistas a encender sus videos en adición de nosotros que han escuchado. Nos acompaña Bill Carter, la División de Dirección de Comportamiento Social y la sección de Comportamiento Humano o Salud Mental y supervisor especialista, Carla Danner, Sonoma County, información especialista, Melissa Sturzo, en el programa de administrador del programa de salud mental. Quiero reconocer a consistente senador ha sido para pequeños negocios, para nuestra economía local y situaciones de equidad durante el transcurso de la academia. Si puede tocar los esfuerzos del Estado para encargarnos de equidad a través del Estado y también de lo que ha estado haciendo para apoyar nuestros pequeños negocios que han tenido dificultades durante la pandemia y los varios cierres que han tenido a través del condado y el Estado. Gracias, señora presidenta. Creo que es un esfuerzo del equipo trabajar directamente con usted y que no sea posible trabajar directamente con la directora Hopkins y supervisor Rapid en el desarrollo de la economía. Muy agradecido por el liderazgo. Los han liderado la Junta de Supervisores en el desarrollo económico y quiero agradecer por incluirnos a nosotros. Hablando del desarrollo económico y equidad, en primera en cosas de equidad, aquí están las estadísticas, infecciones, tasas de infecciones en California, si bien en un hogar y llegas a $40,000 o menos, la infección de tasa es 11.3 por 100,000. Si usted vive en una casa que está realizando $120,000 o más, es 5.2 por 100,000 personas. Nosotros sabemos que entre menos ingresas, más susceptible eres a esta pandemia. Y los residentes latinos a través del Estado representan el 46% de todas las muertes de COVID. Es inaceptable. Es por eso el Estado de California está lanzando una iniciativa agresiva, como escuchamos a mencionar a la doctora Mays, para enfocarnos en la equidad y distribución equitativa de vacunas en los códigos postales más golpeados a través de todo el estado. Estamos inundando estos códigos postales con 4 millones de dosis y estamos en, en 2 o 3 semanas van a poder ver, como dije, esas dosis adicionales que van a los códigos postales que principalmente están siendo impactados desproporcionalmente por la pandemia. Así que eso ha sido un enfoque muy significativo en la situación de equidad y desarrollo económico, a donde nosotros también nos hemos estado enfocando, es asegurándonos que estamos viendo a pequeños negocios y en la fuerza de trabajo. Número uno, no se debe ser posible pasar esa propuesta de ley de alivio para las personas que están encarando, en californianos que están encarando la pérdida de sus hogares. Tenemos esa propuesta de ley de auxilio, esta inversión para que las personas que rentan puedan permanecer hasta julio 30 y la renta retrasada será pagada. En adición, 5.7 millones de californianos que son los más vulnerables, ya sea 30,000 o menos, discapacitados o tal vez ancianos o ciegos, todos están revisando un $600, un estímulo asegurándolo de que ellos tienen dólares que necesitan para pagar la renta, para su aseguranza de carro o poner comida sobre las mesas.
6.6 billones de dólares y 3 billones de rondas será adelantadas en lote adicional de fondos que están inversionados en el programa de auxilio a los pequeños negocios en este momento, y el programa también van a haber conformidad parcial para cualquier negocio legal que reciban un préstamo de PPP para poder liberarse de impuestos por hasta $100,000 en impuestos, y esos 50,000 de negocios a través del Estado han recibido esto, y significativamente va a ser un retorno de fondos de regreso a pequeños dueños de negocios pequeños. Adición, si tú eres un dueño de un pequeño negocio, de una licencia de un salón de barbera y a un salón de belleza, un salón de ese impacto de todas esas cuotas de licencias. Vamos a quitar la necesidad de pago de licencia, serán otro millón adicional de otra pieza. Y para de hablar, presidenta, y entregar de regresar, tenemos que nuestro estado subsidie los centros de cuidado de pequeños niños. Vamos a invertir 400 millones en el centro de subsidiados de cuidado de niños. Eso enseña que hay 400,000 niños a través del Estado que recibirán el centro subsidiado por el Estado. Vamos, $530 por niño para esos niños por niño, para que se reaperturen y tener el material de limpieza que ellos puedan necesitar para poder traer la fuerza laboral de regreso a trabajar. Señora Presidente, le entrego y estaré pendiente para poder contestar preguntas en un momento. Gracias, señor McGuire. Los centros de cuidado, el comisionado de First Five, como pérdida de la infraestructura de cuidado de niños. Gracias por este trabajo para nuestras familias más vulnerables. Es muy crítico. Todo esto es buenas noticias, espero. Es por eso que no está durmiendo las 24 horas y poniendo los dólares en los programas para nuestros residentes locales. Una pregunta de seguimiento. Yo sé que hablamos mucho de en estas reuniones. El administrador externo, como es Blue Shield, ¿cómo encaja esto dentro del incremento de aprovisionamiento que vimos en mayo y junio y el enfoque en equidad? Porque tenía muchas preocupaciones con respecto a la transición. El, Al poder saltar al sistema de administrador externo y el papel que va a tener Blue Shield, y que ellos van a tener el juego ser rápidamente para poder ir a cualquier parte. El Estado ha traído compañía de cuidado de salud, Blue Shield, para que les sea posible administrar la distribución del sistema para el Estado cuando viene a ser vacunas que vienen del gobierno federal. Ellos van a ser la columna vertebral de la distribución del Estado en el sistema de vacunación. Hay un individuo que ha estado poniendo carga en el Estado de parte de Blue Shield. Hemos tenido dos reuniones, inclusive del condado de Sonoma. Quiero decir gracias a la doctora Mays y Miss Robinson de servicios humanos participar en esto. Todo en reuniones regionales con el vicepresidente cargo de parte de Blue Shield y la distribución estatal para asegurarnos que los condados obtengan su vacuna, la distribución y los planes de expansión de vacunas. Y de nuevo, una vez Sonoma County fue el primero, son increíblemente organizados. ¿Qué significa esto para nosotros? El condado ha firmado un MOU con el Estado con respecto a la distribución de vacunas y cómo va a funcionar esto. Parte de esto es tomar la equidad y asegurarnos que las vacunas llegan a todos los códigos postales. Y por cierto, esa ha sido una asignación que ha sido la campeón, la supervisora Hopkins, y estamos trabajando en los centros calificados federalmente a través del condado. Ellos firmaron un contrato con el Estado y Blue Shield para hablar acerca de la equidad y que les sea posible decirnos a nosotros qué es lo que ellos necesitan. En esta distribución del plan de distribución, el condado le está diciendo al Estado y Blue Shield van a necesitar cierto número de centros móviles de vacunación, van a necesitar potencialmente una expansión potencial, centros en instalaciones como OptumServe, viendo centros adicionales. El condado tal vez diga que necesitan personal adicional que sea traído por el Estado a Sonoma County y puede poder trabajar esos centros de operación. Para poner han puesto un requerimiento. Tal vez necesiten dólares adicionales para hacer esa expansión y tener un de reembolso de ello. Blue Shield está administrando toda esa logística de parte del Estado y trabajando de mano a mano con la agencia del gobernador, que hace la logística típicamente del Estado, pero no necesariamente en la distribución de vacunas. Blue Shield tiene esa experticia
y vemos para trabajar con ustedes conforme nos movemos hacia adelante en las siguientes semanas en el incremento de la vacunación distribuida, señor presidente. Gracias, senador McGuire. Siguiente pregunta es para la doctora Macy Jenny. Esa presentación fue un montón de información y datos, es mucho para la comunidad digerir. Me pregunto cuál sea lo principal que tomamos de esa presentación, que los miembros de la comunidad deberían de llevarse con los datos que ustedes han presentado. Déjenme tener a que Jenny resumen los mensajes claves y yo puedo ayudarla a cómo interpretarlos. Eso es grandioso. Sí, yo quería poder decir que habría muchos aspectos de la pandemia en la mortalidad inclusive, pero no limitado a muertes de COVID-19 por instancia a nivel estatal y nacional, debe ser una preocupación y permanece exacerbado por la pandemia, pero también estas causas, efectos de la mortalidad, incluyendo incremento y decremento en lesiones no intencionales, excluyendo sobredosis de drogas o colisiones de vehículos automotores en algunos tipos de población y un decremento en influencia y muertes por neumonía conforme a la mitigación, los factores de mitigación que hemos adaptado en el condado en general. Así que, en general, las poblaciones han tenido un incremento de muertes. Hemos visto igualmente en algunas áreas de la población debido a las medidas y lo que está sucediendo. Gracias, Jenny. Como he esperado, la orden de permanecer en el hogar ha decrementado muertes muerte no intencional debido a accidentes, al tráfico automotriz y un decremento en entre lo que es neumonía debido al hecho de que hay menos y el uso de cubiertas faciales y máscaras prevendría otros problemas de carácter respiratorio como influencia, otras formas de infecciones pulmonares. Creo que los datos de sobredosis realmente preocupa realmente y requieren una profundización en salud pública, averiguar qué realmente sucede ahí, como un resultado de tal vez un efecto secundario de un resultado negativo de permanecer en el hogar, el orden de permanecer en el hogar, o las personas que no les sea posible hacer lo que a ellos les gusta hacer y que disfruten. Sabemos que la salud mental puede tener un gran impacto durante una pandemia, especialmente entre los adultos mayores. Instalaciones de enfermería capacitadas o casas de adultos mayores y que no tienen visitas, miembros de la familia no pueden llegar a ver a sus seres amados. Todas esas son cosas que pienso yo que realmente son muy importantes. Es por eso estoy muy feliz que nos movemos de regreso a la apertura y poder llegar a aperturar las visitaciones a las casas de adultos mayores con visitas y esperemos que con una profundización en ello, en la salud pública, nos podemos encargar de las situaciones de la sobredosis. Muchas gracias, doctora Mays. Ese es un buen pasar a Bill Carter, tú y tu equipo. Tu trabajo diario es tratar de prevenir este tipo de muertes que han sido describidas por la doctora Mays. ¿Nos puede decir qué servicios están disponibles? Servicios de prevención para la comunidad y ambos con respecto a comportamiento y servicios de salud mental. Y me pregunto si también pueden tocar qué es lo que las personas están viendo en el reino de la salud mental. Yo sé que personalmente, anecdotal, qué tan reto ha sido para toda la comunidad, todos, y los repetidos traumas de incendios, inundaciones, incendios. Creo que puedes tocar acerca de los servicios disponibles y que estás viendo en términos de las necesidades de la comunidad y podemos aperturar después a los miembros del público y de los medios de comunicación para preguntas. Seguro, nuestro trabajo el Departamento de Salud, de Servicio de Salud en esta área, sigue tres caminos. Somos parte de los esfuerzos de la comunidad para establecer la prevención de las prácticas del abuso de opioides en educación. Ese es el número de esfuerzos que Melissa Struso puede hablar un poco más en más detalle y en lo cual los hospitales, las clínicas de salud y otras entidades de salud y profesionales de salud se han reunido a través de los años para identificar las mejores prácticas para prescribir, para educación y entrenamiento del público, atento a, a pretender reducir el impacto del opioidismo en la comunidad. Tenemos el programa de drogas y alcohol que incluye tratamientos residenciales,
eh, programas especializados de residenciales para natales, programas para natales que sirven a mujeres embarazadas, nuevas madres y de igual manera a otra población y la demografía de la población. Y después operamos un número telefónico de prevención continuo, de prevención del suicidio. No obstante, la disminución de los suicidios nos preocupa el futuro que se ve en esta área. Estamos viendo los pasos y poder incrementar la prevención de los esfuerzos basados en la comunidad en los siguientes años y reconocer la manera en que la velocidad y los estresantes de las personas y los estresantes que generalmente son un riesgo de factor para el suicidio. Y nosotros estamos preocupados acerca de lo que pueda suceder conforme la comunidad apertura y vuelve a la interacción normal en el contexto de la experiencia particular de todos. Thank you so much, Bill. And Gracias, I muchas think it's gracias, so Bill. important Una to pregunta de recognize that we're seguimiento. under a tremendous amount of Estudiantes que han stress estado en tremendo as we estrés face y this de transition hecho, because some of our al students sentido have de returned to a estudiantes que hybrid schedule. retornan al So I'm sistema wondering híbrido de what escuela, la your ansiedad que observations viene have con been ello. De igual what you're manera, seeing me in terms pregunto of qué es lo que está resources sucediendo en la available población for them. estudiantil y qué recursos estarían disponibles para ellos. Nosotros estamos viendo casos anecdóticos en el incremento de estrés y ansiedad, depresión, síntomas de depresión experimentados por población estudiantil o niños jóvenes y jóvenes adultos. Y vemos que eso se ve en las llamadas a nuestros centros de crisis, en los clientes que ya están y que ya tenemos contacto regular. Y cuando escuchamos de esto y nuestro contacto con las escuelas, coordinamos servicios con ellos y ellos reportan una toma de información, observan expresiones de preocupación en el condado y a través del condado tenemos la línea de crisis telefónica. Es un importante recurso. Si ustedes llaman a 707-567-1818, pueden hablar a un profesional en salud mental que puede ofertar servicios de estabilización de la crisis y guiarte al nivel de apoyo que está disponible en el condado para ayudar y cargarse de esa crisis y reducir la fuerza de lo que estás experimentándose, Thank you moviendo de so ese much. punto en And adelante. with that, I will turn it Gracias, over to Bill. Paul to take Y questions con from eso our le entregaría a viewers and Paul para members. tomar preguntas de los medios de comunicación y el público. Gracias, supervisora Hopkins, directora Hopkins, y esta importante discusión. Quiero recordar a nuestros televidentes que ellos pueden postear preguntas poniéndole la casilla de conversación, ponerlo en el área de comentarios o chat. Tenemos preguntas y comentarios el día de hoy. Un par son relacionadas a escalas, en particular niveles. La pregunta siendo, ¿cuándo es que el público puede esperar que aperturaremos la prioridad a que están de 16 o mayores, 55, 50 o más arriba? Doctora Shandy y doctora Sure. Mays pueden encargarse So de at ello, this point, seguro. as we A know, este punto, como lo patients and sabemos, organizations la suspect prioridad es de with 65 a 64 comorbidities and or o disabilities. 16 a It's 65 con being announced comorbilidades o necesidades. Se by está the viendo AMA que that tempranamente en this mayo change to eso include cambiará a all incluir adults over todos the age adultos of 60. arriba de la edad de 16 años. And it's looking like Y the se state está is going to viendo follow que el those Estado guidelines as va well. a seguir esas pautas y guías But y nothing nosotros has las been seguiremos decided conforme, definitively yet. conforme nada es todavía definitivo. Está bien, gracias. Hay un número de preguntas relacionadas a cómo Sonoma County va en comparación a otros condados. Si pudiéramos a Ken Task, si tú, Ken, pudieses proveer una actualización de qué números se están mostrando en tu mesa, en la tabla el cuadro que tú tienes comparado con otros Thank you, Paul. condados. Appreciate that. Gracias, Paul. Aprecio We mucho esto. regularly track Nosotros how Sonoma rigurosamente County is damos doing seguimiento con in Sonoma terms County, le está yendo of comparado mid-sized con counties, in otros, terms of getting con doses condados out to the del mismo population. tamaño en dosis en This isn't relación a, telling you y how esto many no te está diciendo individuals cuántos individuos have been están vaccinated.
o individuos han sido vacunados, potencial total de dosis que han sido entregadas en el condado, o por así decirlo, administradas en el condado, comparado con la población del condado, y te da un ratio de propósitos de comparación como nos extiendo. Como pueden ver, estamos positivamente, justamente en condados del tamaño similar. Estamos orgullosos que este es el trabajo de nuestros socios y aliados, QACs y hospitales, y todas esas personas que están afuera y que están en el campo y que trabajan con la comunidad para que las dosis o que las vacunas lleguen a los brazos de las personas. Estamos muy orgullosos de la relación con estas organizaciones y nuestra regular comunicación con esta organización y el apoyo que le damos a las organizaciones. Es realmente un orgulloso meta de decir de haber llegado al 250,000 de dosis administradas. Gracias, Ken. Debido a que nuestros medios de comunicación en este momento comenzaremos con Mary Callahan de Press Democrat. Mary. Hola a todos. Gracias. Quisiera hacer una pregunta acerca de los datos con respecto a muertes inesperadas de fatalidades de la comunidad latina de todas sus edades. Cuando pensamos acerca de ello y pareciera que número inesperado de fatalidades con respecto a fallas de riñones o del hígado, ¿alguien tiene algún pensamiento o algo que pueden compartir con respecto? No sé si Jenny tienen algo más específico con respecto antes de que yo aporte. No, no lo tengo. Pienso que el número de la categoría en la comunidad latina en edad intermedia es relacionado a ello, pero no tengo nada más acerca de esta comunidad. Va a tomar un poco más de una más profunda investigación de los datos y cuáles fueron las razones específicamente o razones en los certificados de muerte, y vamos a poder tener que ver un poco más profundo en ello y para poder responder. Básicamente este dato está acá sin realmente ser revisada por ustedes a este punto. Bueno, en general, viendo los números en general, pero va a requerir a continuación, Jenny. Sí, voy a decir, esta es una descripción básica. Es por conforme a nosotros analizamos los datos, bien la primera tarea de dar una sobrevista y formulamos y decidir cómo queremos analizarla más a continuación. Y obviamente había una discusión y preocupación a través de la disparidad y que ha sido exacerbada por este periodo de caída económica y aislación de las personas que han estado experimentando. Y creo que a este punto podemos pensar que el incremento de las dosis de sobredosis es una reflexión de ello, reflejo de ello. Yo creo que podemos ver los datos más cercanamente y ver. Es una buena hipótesis, sí, ciertamente, pero de hecho ahora tenemos hacer el análisis y ver si esa hipótesis puede ser rebutada o puede ser acelerada. Si sabemos, nosotros sabemos que hay muchas cosas que están sucediendo en nuestro medio ambiente que han contribuido para ello. No sabemos cuáles son. Por ejemplo, sabemos que las personas están bajo estrés, estrés económico, aislación, y sabemos que esto tiene un impacto en esto. Sabemos que el acceso al tratamiento es imperativo. Si tú no tienes acceso a un tratamiento en persona y servicios de la manera en que los tenías antes que golpeara la pandemia de COVID, es una situación de salud y seguridad de fentanol, el tipo de fentanol que está golpeando nuestro sistema. Todas estas cosas están sucediendo. Sabemos que están ahí, pero como la doctora Mays describe, estamos en la posición de poder utilizar los datos para utilizarlo más clara e informar nuestra comprensión de lo que está sucediendo. Muchas gracias. Aprecio mucho su respuesta. Gracias, Mary. Vamos a Martin Espinosa. Martin, ¿me pueden escuchar bien? Sí, suenas grandioso. Gracias. Bueno, felicitaciones a tu senadora McGuire en su nueva edición a su familia. Quisiera preguntar acerca de, tú estás diciendo, tú puedes esperar un nuevo anuncio de parte del Estado
de las reuniones, tienes más detalle de lo que podemos estar esperando. Qué bueno esperar y oír de parte de ti. Ha habido muchas discusiones con respecto a esos tres temas, con respecto a millones de californianos, ambos familias y pequeños dueños de negocios. De igual manera, estas conversaciones han sucedido en estas semanas. Conforme vemos vacunas adicionales distribuidas y dosis llegan a los brazos a través de California, pero usted va a ver eh, las reglas y lo que hemos visto a través del pico de esta pandemia. Anticipo que el anuncio será cómo estas actividades, ya sea eventos privados, reuniones de grupo y campamentos de verano, podrán proceder. Cómo es que podrán proceder, la manera en que mantendrá a los individuos seguros, pero quiero ser claro, no vamos a ir de regreso a lo que vimos en el 2019, antes de la pandemia nos hubiese golpeado. Tengo otra pregunta acerca de los datos que fueron presentados también. Eh, el exceso más grande de lo que se esperaba de las muertes entre latinos y comunidad latina con respecto al suicidio. Me pregunto si alguien pudiese hablar, ¿por qué es que nosotros estaremos viendo esto? Tal vez Denia pueda hablar del impacto del virus está teniendo en esa población. I don't know if Jenny's here in terms O of sea, talking. Jenny está en términos de los datos en términos, pero sabemos de conocimiento de la comunidad cuando nosotros tenemos familias, los cuales y comunidades que han sido impactadas con tales padecimientos médicos y la falta de equidad y un aspecto de salud mental es un gran aspecto con respecto. Es nos rompe el corazón ver realmente, pero es importante ver la manera en que nos encargamos de la respuesta a COVID-19 y uno de los programas que vino a jugar en parte de nuestra invertir en cura y el trabajo que cura significa sanar. Y qué tan importante es tener sensibilidad cultural y maneras que podemos responder hasta esto. Ha sido realmente difícil, pienso yo, para nuestra comunidad de bajos ingresos y tenemos que hacer más trabajo con respecto, conforme tenemos más herramientas para hacer esto. No sé las respuestas específicas a los datos por sí mismos, pero quería traer esa perspectiva y enmarcar en términos de comunidad y conocimiento cuando hablamos acerca de, cuando hablamos de esta población. Okay, Está bien. thank you, Martin. Gracias, Martin. We have another Tenemos question otra that pregunta, I'm gonna direct la to cual yo le Martin. entregaré a la doctora Mays con respecto a sus preocupaciones, su aclaración en tu guía concerniente al cambio de las pautas y guías de CDC a 6 pies contra la separación de 3 pies entre pupitres o escritorios en el salón de clase. ¿Quieres aclarar esto, doctora Mays? Sí, como ustedes saben, CDC publicó la recomendación de 6 pies en las escuelas entre escritorios, lo cual permite hacer reducida a 3 pies y permite potencialmente poner más grupos más amplios de estudiantes en el transcurso del tiempo en un día. Y CDPH también decidió seguir esta pauta guía, yo creo que fue el viernes. Nosotros estamos alineándonos de igual manera con el Estado. Creo que es importante el poder hacer notar que queremos minimizar las interacciones entre diferentes grupos de estudiantes. No obstante, yo pienso que es basado en los datos que cuando vemos de 6 a 3 pies, como dicen 3 pies, es un ejemplo para estar en medios sociales en 3. Tengo a Adam Rack que está con nosotros. No sé si Adam, tú quisieses hablar con respecto a ello. Eh, con respecto a la adjunta del Estado y esa habilidad, la recomendación que tú das con respecto a escuelas secundarias, o middle school, tratar de una fase en aproximamiento de escuelas secundarias que ha tenido clases de una única materia y estudiantes que puede hacer que no tengan el mismo horarios
que incrementa el número de diferentes cohortes o grupos que estarán establecidos interactuando unos con otros. Tu recomendación, que era iniciar con una fase y aproximamiento, que tal vez sea el enfoque de no mantener más de 3 cohortes o grupos por día, por lo menos por un par de semanas. Y después, como ustedes sabrán, tomar y ver los datos, ya sea que si hay un impacto en las escuelas middle school o secundarias y basadas en las recomendaciones de las pautas dadas. Gracias, Adam. Bien grandioso. Daniel tiene una pregunta. Escuchamos, senadora McGuire, hablar acerca de que nosotros tenemos unas guías o pautas acerca de los campamentos de verano. Ellos traen otras situaciones que vienen para este verano. Habrá una conversación acerca de la reapertura de albercas, piscinas, la feria del condado, una línea de tiempo que se podrá ver. Déjeme pasarle a Adam y de hecho, el estado anunció que ellos están trabajando en un festival y las guías de la feria estatal y no estoy exactamente segura cuál es la pregunta con respecto a albercas o piscinas. Las albercas o piscinas y las guías y pautas que son relacionadas a albercas pueden guías diferentes de sectores, incluyendo gimnasios o estudios de condición física de hoteles, moteles o lugares de renta de corto término, o guías y pautas. Creo que las albercas internas están restringidas en el nivel rojo, pues se les previene aperturar con cierta capacidad o límite dentro de el nivel rojo o el nivel naranja y amarillo. Bien, gracias. Tenemos una última pregunta y terminaremos. Un número de comentarios relacionados a pruebas, evaluaciones. Inclusive la palabra prueba es algo que no tenemos que... Doctora Mays, hacer pruebas es importante, puede aclarar, absolutamente lo es. Podemos ver, conforme hemos llegado a una dosis a un poco, 50% de la población adulto mayor. No obstante, un porcentaje más pequeño está completamente vacunada. Hemos oído de la comunidad, de la inmunidad comunitaria, donde 75% de la población está completamente vacunada. Eso es con 2 dosis, ya sea Pfizer o Moderna, que son, si es una dosis de J&J o de Johnson Johnson. No hemos llegado a ese punto donde sintamos nosotros que no tenemos transmisión del COVID-19 en la comunidad. De hecho, en el nivel rojo, específicamente porque estamos viendo transmisión de COVID-19. De hecho, todavía lo podemos obtener, inclusive de una inyección de la vacuna. Es menos probable después de 2. Lo otro que realmente quería hacer ver es que las variantes, otras palabras, y se han reproducido diferentes variantes y no estamos muy seguros si la vacuna cubre la variante. Pensamos que la vacuna es efectiva contra las variantes, pero no sabemos si es menos efectiva. Yo creo que los siguientes meses nos va a poder decir mucho acerca de dónde vamos con COVID. Esperemos que nuestra vacuna será buena con las variantes y obtendremos más personas vacunadas. Yo diría al final del verano y tendremos una inmunidad comunitaria o herd immunity en nuestra comunidad. Hasta ese momento, todos pueden, cualquier persona puede obtener COVID o coronavirus. Si no han tenido su vacuna o han tenido una, por favor hagan su prueba. Si son asintomáticos o si tienen algún síntoma en alguna manera, si sienten que han sido expuestos y tienen preocupaciones, vayan, hagan su prueba. O si trabajan con el público todo el tiempo, háganlo una vez al mes. Yo creo que vale la pena hacerlo. Gracias, doctora Mays. Le entregaré a usted, presidenta Hopkins. Gracias, Paul, y a todos los miembros de la comunidad que nos escucharon y todos nuestros panelistas, especialmente al senador McGuire, por participar. Espero que les sea posible salir e ir a abrazar a ese bebé varón que acaba de tener. Estaremos reuniéndonos la próxima semana en honor de César Chávez. No tenemos reunión. Espero que nos puedan acompañar el siguiente miércoles en una de estas nuevas reuniones de la comunidad. Estén seguros, cuídense y estén seguros.